derrota de José Manuel Balmaceda en la Guerra Civil de 1891, se impuso en el país un régimen político parlamentario, sistema que perduró hasta 1925. El establecimiento del parlamentarismo no significó reformar la Constitución de 1833 para instalar un gobierno del tipo inglés, sino que, por el contrario, solo bastó interpretarla de manera parlamentaria, limitando y disminuyendo el poder del primer mandatario a niveles figurativos y otorgando facultades ejecutivas a los partidarios políticos representados en el Congreso. Balmaceda fue proclamado por el Congreso como presidente electo en sesión del 30 de agosto de 1886. Asumió el mando el 18 de septiembre de 1886. Balmaceda era una persona muy llevada de sus ideas, solo que no sabía cómo llevarlas a cabo, entonces se perdían. Resumiendo, era un presidente inteligente, muy nacionalista y egocéntrico, por lo que a veces pasaba a llevar a los demás y tenía conflictos con el Congreso. Conflicto que llevó más tarde al inicio del parlamentarismo. Esto llevó a la Guerra Civil de 1891, lo que confirmó los pensamientos de Balmaceda sobre el parlamentarismo. También habla sobre el parlamentarismo, sobre lo malo que es. Dice: el régimen parlamentario ha triunfado en los campos de batalla, pero esta victoria no prevalecerá, haciendo alusión a que tendrá una victoria segura en la Guerra Civil, cosa que no fue cierta, ya que el presidente Balmaceda terminó suicidándose en 1891. También dice que el parlamentarismo dejaría sin libertad a los chilenos, diciendo: mientras subsista en Chile el gobierno parlamentario, no habrá libertad electoral ni organización. Todo esto que dice Balmaceda son solo algunos de los detonantes de la Guerra Civil de 1891. Ahora lo que leerá siguiente será el testamento de Balmaceda. Mi vida pública ha concluido. Debo por lo mismo a mis amigos y a mis conciudadanos la palabra íntima de mi experiencia y mi convencimiento político. Mientras subsista en Chile el gobierno parlamentario, en el modo y forma que se ha querido practicar, y tal como sostiene la revolución triunfante, no habrá libertad electoral ni organización seria y constante de los partidos, ni paz entre los círculos del Congreso. El triunfo y el sometimiento de los caídos producirán una inquietud momentánea, pero antes de mucho renacerán las viejas divisiones, las amarguras y los quebrantos morales para el jefe de Estado. El régimen parlamentario ha triunfado en los campos de batalla, pero esta victoria no prevalecerá. Si nuestra bandera, encarnación del gobierno del pueblo, verdaderamente republicano, ha caído plegada y ensangrentada en los campos de batalla, será levantada de nuevo en tiempos no lejanos, con defensores numerosos y más afortunados de nosotros. La administración de Balmaceda se caracterizó por la labor realizada en materias de obras públicas. Se construyeron más de 1000 kilómetros de vías de ferrocarril y numerosos puentes, entre los cuales sobresale el viaducto Malleco, el cual fue inaugurado en 1890. Asimismo, se inició la canalización del Mapocho. Se construyó el dique seco en Talcahuano y otras obras portuarias en distintos puertos del país. Se levantaron innumerables edificios públicos, como los destinados a albergar la Escuela de la Medicina de la Universidad de Chile, el Internado Nacional, la Escuela Militar, la Cárcel de Santiago, hospitales, entre otros. La magnitud de la tarea llevó a que en 1887 se crearía el Ministerio de Obras Públicas. Ese mismo año, Balmaceda autorizó a Juan Clark para construir el ferrocarril trasandino de los Andes, de Chile hacia Mendoza. Además, se subvencionó a la Compañía Sudamericana de Vapores entre los puertos de Chile, Callao y Panamá, asegurando las comunicaciones marítimas con el Istmo en 1888. A fines del siglo XIX, la corriente de producción literaria, lírica e informática había ganado terreno en Chile. Este boom se produjo tras la Guerra Civil de 1891, haciendo un enfoque hacia los pensamientos políticos, ya que los textos permitían expresarse, principalmente para manifestar el descontento producido por la gran diferencia económica y social que sufría la gente. Los poemas eran una herramienta para manifestar la interioridad de cada individuo,
cosa que se puede considerar fundamental para la libertad de expresión que hay en nuestro país en la actualidad, ya que los antecedentes indican que existían restricciones ideológicas que no nos permitían expresarnos y demostrar nuestra interioridad a forma plena. Además, la muerte de Balmaceda impulsó a los poetas a expresar qué es lo que pensaban al respecto. A partir de este suceso se forjaron dos posturas muy notorias y opuestas. La primera se basa en la comprensividad y apoyo al presidente. La segunda, en el odio y resentimiento hacia el difunto personaje, esto producto de tantas promesas hechas que no fueron cumplidas. ¿Qué es la Guerra Civil de 1891? Fue un conflicto armado ocurrido en Chile entre el Congreso Nacional y los partidarios de Balmaceda. Este conflicto empieza por una serie de disputas entre los poderes legislativo y ejecutivo. A Balmaceda lo acusaban de ser un dictador, dispuesto a aplastar la rebelión. Las universidades y algunos liceos fueron cerrados, así como clubes y centros políticos. Las cárceles se llenaron de enemigos del régimen y las cortes fueron reemplazadas por tribunales militares. Los revolucionarios iniciaron una serie de campañas con el fin de derrocar a Balmaceda, quien estableció una férrea presión sobre sus opositores. Tras las batallas de Concón y Placilla, las fuerzas que apoyaban a Balmaceda son vencidas, y este entrega el poder al general Manuel Baquedano. Balmaceda, luego de eso, se fue a Argentina para poder refugiarse. Allí se suicidó un día después de que expirara su periodo constitucional como presidente. La victoria que tuvieron las fuerzas congresistas marcó un importante hito en la historia de Chile. La sociedad chilena enfrentó una gran división tras el conflicto bélico, que dejó entre 5.000 y 10.000 muertos.